Shalom Bajó, Ahuva Mishpacha, Bejaverín. Esta tarde nos concede nuestro Elohim tener un shiur que está titulado Ten ambición por la Torah y regresa a su condición al que empobreció. Está muy largo el título, pero vamos a entenderlo a medida de que tomemos el shiur. Como ya saben, en otras ocasiones, cuando el tema no se llega a concluir, lo vamos a tomar en dos partes para tener completamente una comprensión de este tema. Y a manera de introducción, vamos a abrir Coelé capítulo 7, pasuk 12. Vamos a dar lectura a Coelé acerca de este tema. Vamos a iniciar con ello. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Porque escudo es la ciencia y el escudo es el dinero, mas la sabiduría excede porque da vida a quien la posee. Vamos a entender qué es para nosotros la sabiduría. Incluso terrenalmente podemos hablar mayormente de filósofos, ¿no? Aquí en este mundo se consideran como sabios, ¿no? Dicen X, tal, es un sabio, ¿no? Pero sabemos que en el hebraísmo, jajamín, los sabios, conlleva a tener una vida de Torah, un conocimiento de Torah, una expresión de Torah, no el grado de un rebe ya les he ministrado que es un rebe, pero un jajamín conoce la Torah. Eso es Jokmah, eso es sabiduría. Vamos a ver qué dice Devarim 4:6 para saber más concreto, conforme a la Torah, qué es sabiduría para Israel. Guárdalos pues y ponedlos por obra, porque es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué es la sabiduría de Israel? ¿Qué es la sabiduría de Israel? Guardar los mandamientos. Los mandamientos. Esa es la sabiduría de Israel. Y dirán las naciones. Los goín se referirán acerca de Am Israel. Am de sabios, de jajamín. Entonces vamos a entender el contexto. Les voy a leer esta versión. Quien reside bajo la sombra de la sabiduría, reside bajo la sombra del dinero. La ventaja de conocer la sabiduría es que la sabiduría preserva la vida del dueño. Aquí hay una comparación tanto del dinero como de la Torah. Ya comprendimos qué es sabiduría para Israel. Entonces aquí están comparando que el que tiene dinero tiene una protección, o más bien, que el que se ampara bajo la sombra de la sabiduría, por medio de esa sabiduría, también va a obtener dinero. Pero la sabiduría que proporciona la Torah va por encima de ello. Les decía hace un momento en la Haftarah que el dinero no puede resolver todo. Hay cosas que con dinero no se pueden resolver. Entonces la sabiduría que da la Torah nos habla acerca que el que tiene la Torah, como recompensa, le trae vida. Es el comparativo con el cual iniciamos. Vamos a tener muchos comparativos en esta enseñanza para entender este tema, el cual, repito el título: ten ambición por la Torah y regresa a su condición al que empobreció. Entonces, es comparativo el Humash, la Torah, con el dinero, pero el favor que extienden es completamente diferente. Si se compara, es que ambos extienden un favor, es que ambos te traen una ayuda, por eso se puede comparar.
no puedes comparar una cosa con otra si no pudieran tener en cierto modo una similitud, ¿sí? No puedes comparar un niño de 2 años o más bien la fuerza de un niño de 2 años. Hasta en las peleas, ¿no? Los ponen de un mismo peso para que pueda haber una comparación y todo ello. Entonces, no es que el dinero pueda tener el poder de la Torah, sino que te proporciona un beneficio. El beneficio que proporciona la Torah excede, dice. Trae vida a sus poseedores. Pero aclara, entonces, en Israel se conoce que el que toma la Torah juntamente con un trabajo, con un trabajo de bien, mundano, porque a fin de cuentas todos los oficios que tenemos sobre esta tierra son trabajos mundanos, son de este mundo. Pero el que tiene la dedicación a la Torah y tiene la dedicación a un trabajo, impide que el pecado llegue a su vida. Está ocupado todo el tiempo. El tiempo que no está estudiando Torah, está trabajando. Entonces va a impedir que el pecado llegue a su vida. Hace un momento también leímos al principio del servicio. Ciertamente, no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Israel está expuesto a pecar. Israel no está excluido de pecar. Entonces Israel tiene que reforzarse. Y por eso empieza diciendo de esta manera. Pues el que reside bajo la sombra de la sabiduría, reside bajo la sombra del dinero. El que está en sabiduría, también por ende obtiene dinero. También por ende obtiene bienestar. Porque esa misma sabiduría lo lleva a amasar, a obtener, a tener. Está bajo esa sombra. Pero debe de comprender Israel que lo importante no es lo segundo, sino lo primero. En la sabiduría en la que él se está pensando. Y que esto es una recompensa, una remuneración de haber adquirido la sabiduría y con ello la vida. Y así tal cual es esa frase. Bello es estudiar la Torah junto con una actividad mundana. Esa es una frase que se tiene en Israel. Bello es estudiar la Torah junto con una actividad mundana. Cuando digo una actividad mundana, una actividad productiva. Siempre te tiene ocupado. ¿Me voy a dedicar solo a estudiar Torah? Sí, es bueno, no digo que sea malo, pero tienes que trabajar. ¿O de qué vas a sostener? ¿O cómo vas a hacer? Pero de esta manera es bello, dice, que la persona, aunque tenga sus comparativos, aunque tenga en su vida entre escoger, he escuchado de personas que dicen, yo me voy a dedicar a trabajar y que mi hijo se dedique a estudiar en ámbito Torah, ¿no? O que mi esposa se dedique a estudiar, pero lo que es peor, ¿no? Yo voy a estudiar Torah y mi esposa que se vaya a trabajar. No, la esposa tiene un rol, el marido tiene una doble responsabilidad, estudiar Torah y trabajar. Ambas cuestiones tiene. Entonces, vamos a ver que el pasuk 12 que leímos del capítulo 7 de Coeleb nos da o nos propone un régimen de vida acorde a la ley y a la razón y a la voluntad divina. Nos propone un régimen así. Es decir, que cada vez que nosotros hacemos méritos por abrazar la Torah, también de esa manera nos amparamos en tener dinero. Eso es lo que está diciendo Coeleb. El que se habita bajo la sombra de la sabiduría también habitará bajo la sombra. El ser un ambicioso de la Torah, por eso es el tema eso. Porque a veces es ambicioso el dinero. Pero lo que debe uno ser es ambicioso a la Torah y no al dinero. Pero si es uno ambicioso a la Torah, con ello también llega la riqueza. Ahora, no estoy hablándole ni le estoy transmitiendo la clave para hacer dinero. Le estoy hablando lo que dice la Torah, lo que dice el predicador, lo que dice Coeleb. ¿A qué voy yo? ¿Y o por qué el comparativo? Porque se puede hacer
en la mente y decir, yo me voy a conformar, yo me voy a conformar con lo que tengo, no quiero ser ambicioso, así estoy bien, y es correcto y está bien y cada quien toma su decisión. Pero ser conformista con la Torah, eso no está permitido, Israel. Israel no debe ser conformista con la Torah. Israel siempre debe ser ambicioso con la Torah. Pero es que si soy muy ambicioso me voy a hacer muy rico y conlleva lo mismo, yo no quiero tener mucho dinero. No, Israel tiene que ser ambicioso en buscar la Torah porque es su sabiduría, porque es su vida, porque al que la posee le va a traer un beneficio, le va a dar vida. Entonces, adquirir es la sabiduría al tener una manera ambiciosa por la Torah, nos va a llevar con ello a preservar el camino en la Torah. Porque si empezamos a recortar el tiempo, si empezamos a recortar o a dejar, esto va a disminuir. Por eso uno tiene que ser ambicioso. Cuando una persona obtiene una riqueza y empieza con ella bueno, pues dejo de trabajar, me tomo unas vacaciones, voy a comprar esto, voy a comprar el otro, y compra todo, gasta en todo y no trabaja y toma muchas vacaciones, esa riqueza va disminuyendo, y a corto plazo se va a terminar porque no tuvo una ambición de decir, bueno, lo voy a invertir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello para que esto crezca y posteriormente, si hay un tiempo, ya que haya yo multiplicado, duplicado esto, probablemente voy a tomar esa forma que deseaba yo, pero por mientras voy a hacer esto. Así es en la Torah, el ser ambicioso. Bueno, ya conozco esto, creo que basta esto, no. Ya obtuve esta gran riqueza, voy a duplicarla. Y dentro de unos 5 años me doy cuenta que ya obtuve mayor riqueza en conocimiento de la Torah y mi ambición me va a llevar a adquirir mayor conocimiento. Bueno, creo que ya está bien. Y voy a tomar las palabras del predicador, que me van a ayudar mucho. El mucho estudio es fatiga de la carne. Basta que tema Elohim y basta y que guarde sus mandamientos. Bueno, es una manera que trató de expresar el predicador. Pero no te estaba diciendo que no estudiaras. No te estaba diciendo, porque entonces, ¿cómo ibas a adquirir la sabiduría si no estudiabas? Sino que él te estaba hablando de una manera plena. De que de nada te sirve estudiar mucho si no temes a Elohim. De nada te sirve estudiar mucho, estudiar las palabras de un predicador, si no temes a Dios, si no temes a Elohim y guardas sus mandamientos, no te sirve absolutamente de nada. Es lo que estaba tratando de expresar el predicador, no estaba diciendo que no era necesario el estudio. Ahora bien, tomando esos comparativos, vamos a hacer otro comparativo. Un comparativo acerca de una verajá, la verajá a Kohanim, la bendición de los Kohanim, la cual recitan los padres, la cual recitan los ministros en las convocaciones, en los días de Shabbat. Se hace una verajá por tradición, una verajá la cual está latiente. Y empieza uno diciendo, Evarejá Adonai, te bendiga el Adón. Beishmereja, y te guarde. No basta que te bendiga el Eterno, haciendo la comparación nuevamente con economía, si te la va a quitar. Ahora vamos a voltearlo. No basta que te bendiga con abundancia de Torah y después se te va a quitar. Si después la vas a perder, ¿de qué sirvió que llegó abundancia de Torah a tu vida y de repente dijiste, tengo mucha riqueza, y de repente tomaste unas vacaciones? Y de repente empezaste a menguar la riqueza tan grande que tenías de la Torah y empobreciste. Porque ya eras muy rico y llegaste a tener mucha riqueza de la Torah. Entonces por eso la bendición es que te bendiga el Eterno. Beishmereja, Yevareja Adonai Beishmereja, y te guarde. Que te guarde, que no pierdas. Es la bendición que uno da, pero como siempre lo he dicho, aquí pronunciamos esa bendición, como le he dicho a nuestros niños. Aquí sus padres están pronunciando, aquí estamos pronunciando, pero de ustedes depende, padres, hijos, de ustedes depende recibir
que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, que el Eterno eleve su rostro. Ángeles, que el Eterno eleve su rostro delante de ustedes, a favor de ustedes. Eso depende de cada uno de nosotros. Entonces podemos comprender. ¿Qué será peor? ¿No tener dinero o llegar a tener y ya no tener? ¿Qué será más feo o peor o más triste? No tener dinero, siempre no tener dinero. O un día siempre tuviste y un día ya no tienes. ¿Qué será peor? ¿Qué será más doloroso? El segundo es más doloroso. Y entonces está el Goy en las naciones sin Torah. Y no tiene Torah, no tiene riqueza. Nunca tiene, es pobre. Pero resulta que Israel es rico. Tiene Torah, tiene mucha riqueza. Y un día se queda sin Torah. Es peor, es más doloroso, es más feo. Que aquel que tiene la riqueza se quede pobre. Es muy doloroso. Aquel que viene, dígase de religión que sea, y viene a la Torah, al camino de la Torah, ya no regresa a ninguna religión. Ya sabe que no encaja en ningún lado. Queda peor que como estaba. Porque hay veces que a la gente anda de religión en religión. Y va a una religión, y se va a otra, y se va a otra. Ah, creo que acá tienen la razón. Creo que y va para allá, y para acá, y para todos lados. Pero cuando llega a la Torah, y desiste, y se empobrece, y deja esa gran riqueza, ya no va a ningún lado. No hay algo, no hay religión que esté por encima de la Torah. Ya no le encuentra lógica. Y si le llegase a entrar lógica, es que le encanta que le vean la cara. Ya no puede encajar en ningún lado esa persona. Esa persona lo que hace es alejarse y se empobrece. Entonces es más feo tener dinero y dejar de tener, a nunca tener. Porque el que no tiene, tiene la probabilidad de un día llegar a enriquecerse. Tiene la probabilidad. Y si actúa con inteligencia y no quiere tomar unas vacaciones y no quiere gastarlas y esto y el otro y comprar, esa riqueza la va a multiplicar. Ese Goy que no tiene Torah va a multiplicar esa sabiduría y va a ser un jajamín. Se va a ir bajo la sombra de la sabiduría y por ende también bajo la sombra del dinero, porque esa sabiduría le va a traer un bienestar en este siglo y en el venidero. ¿Se acuerdan hace un momento? Macpela, ¿quién es peor? ¿El que tuvo Torah? ¿El que no tiene Torah? ¿O el que tuvo y ya no tiene? ¿Qué es peor? Nos dice algo similar. Hace un momento leímos, bueno, no lo leímos, les parafraseé el Pasuk 21 de Matillá acerca de unos eruditos de la Torah. Y vino Yohanan el inmersor y les habló del reino y de ello y de aquello, pero ellos ya se habían empobrecido. Ellos ya se habían alejado de lo que es la Torah. Ellos estaban en la religiosidad. Ellos se habían alejado de la Torah. Y había unos que eran muy pobres y llegaron a ser ricos. Publicanos y rameras van delante de vosotros. Ahora ellos son los ricos. Cambiaron los papeles. Ustedes eran los ricos y ellos eran los pobres. Ahora ellos son los ricos. Ellos y ellas son los ricos. Y no están gastando su riqueza, la están multiplicando, están haciendo que crezca esa riqueza de la Torah. Ya le van entendiendo a lo que me refería, por qué la comparativa con el dinero, no, por eso les aclaré, no les estoy dando la clave, no les estoy dando la clave para hacerse rico, les estoy poniendo un ejemplo. Si pusieron atención en la lección que tuvimos en Coelé, capítulo 7, que leímos al principio del servicio, hablo de comparativos. Hablo comparativos, si haces esto, haces aquello, obtienes esto, obtienes el otro, por eso estoy tomando un comparativo. ¿Y qué más con algo que tenemos mucho a la mano y algo que pensamos que nos otorga buenos beneficios? Cuando se llega a un lugar de santidad, cuando se alcanza un mayor, ¿cuándo es cuando se alcanza un mayor lugar de impureza?
cuando se alcanza un mayor lugar de santidad. Cuando alcanza a la persona un mayor lugar de santidad, llega a alcanzar, cuando deja esa santidad, una mayor manera de impureza. Y lo vemos cuando nos habla en Gileel, cuando habla acerca del capítulo 11, si no me recuerdo, cuando dice que había uno limpiecito, la casa barrida, arreglada, y dejó la Torah, y dejó el camino, y dejó la riqueza. Y vino aquel, su acreedor, aquel que lo tenía, aquel a quien lo esclavizaba y no lo dejaba enriquecerse, aquel que lo tenía en opresión, y vino con 7 acreedores más. Y el posterior estado de aquella persona vino a ser peor que el primero. Cuando tienes mayor estado de santidad, mayor estado de impureza puedes adquirir. Puedes hacer que tu santidad, tu pureza, se convierta en una impureza mayor. Por eso aquí aplica que te bendiga y te guarde, pero también nosotros más bien debemos de andar en bendición y guardarnos de no dejar la Torah, de no empobrecernos, de tener siempre esa riqueza, esa ambición por la Torah, porque si no se disminuye la riqueza y llegamos a empobrecer, llegamos al grado de quedar completamente en la calle, quedar completamente. Hay ejemplos más acerca de grados de impureza. Vamos a ver. Si yo despedazo una roca, la hago con un mazo, la despedazo, ¿qué pasa con ella mañana, en un mes, en un año? Es más, si la despedazo en un lugar cubierto, ¿qué pasa cuando yo regreso al año? ¿Y qué pasa con esa roca cuando yo llego? La llego a encontrar tal como la dejé. Yo la despedacé, pero así como la despedacé, así la llego a encontrar. Porque no hay vida en la roca, porque no había luz en la roca, porque no había santidad en la roca, no había vida. ¿Qué pasa cuando corto una rama? La rama, vengo al otro día, se seca, y si le llega a caer agua, se pudre, se apesta, se huele. ¿Qué pasa con el cuerpo humano? Al otro día, y cada vez más llega una descomposición, incluso más que los animales, el cuerpo humano es uno de los que más llegan a oler más mal que el de los animales. Es una descomposición mayor la del cuerpo humano que la del cuerpo de los animales. ¿Por qué? Por la luz que hay en ellos. Al quitarse la luz que existe en el cuerpo humano, mayor es la impureza que puede recibir el cuerpo humano, por la luz, y mayormente por la santidad que había, si es que había en ello. Pero lo que es cierto, lo que es concreto, la luz que había en ese cuerpo, al ser quitado, mayor es la oscuridad, mayor es la impureza que queda en ese cuerpo después de haber tenido el privilegio de ser llenos de luz. Y al despojarse de luz, su impureza es mayor. Entre tanto, que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén.